El día de hoy, 18 de enero del 2024, es para referirme al ridículo y además a la impotencia de López al usar su circo para descalificar, ofender, humillar y tratar de corrupto a Loret de Mola por el hecho de que hizo una investigación en Latinos y demostró que un Daniel Asaf, que es el contacto de los hijos de López con los prestanombres y con el gobierno de López para los contratos a modo, y además para armarles unas fiestas grandiosas, bacanales, en donde López participa, y toda la bola de corruptos, porque obtienen jugosos contratos y violan el artículo 134 de la Constitución Federal. Pero como López trae la Constitución para tapete de sus patas, pues le importa un bledo que sus hijos sean corruptos y que él sea el presidente nepotista más corrupto que ha existido en la historia de México. Y para estar en contexto, me permito exhibir a un periodista que enteró a López que Loret hizo una investigación sobre la corrupción de sus hijos con su gobierno y que ya llevaba 9.600.000 vistas y que casi lo alcanzaba López porque en su circo tiene como 10 millones de vistas, pero de puros paleros pagados. Y para estar en contexto, López contestó que Loret era un corrupto y que él, López, era una blanca paloma, incorruptible, además que no aspiraba al dinero ni a la riqueza, como se acredita con sus declaraciones así. El día de ayer por la noche, el periodista Loret de Mola nuevamente publicó, ya trae ahí unos videos que está haciendo con respecto a su familia. Creo que es importante sacarlo aquí, tocarlo aquí, para que también usted tenga la posibilidad de la réplica. Está observando que el señor Loret de Mola en Twitter tiene 9 millones de seguidores. Casi lo está alcanzando usted, que usted tiene 10.400 y él tiene 9.600. Entonces, pues, todo lo que él publica llega a mucha gente, por lo menos a toda la gente que está en redes sociales y principalmente también jóvenes. Él publica esto y dice: nuevo reportaje del clan en Latinos. El brazo derecho de AMLO, Daniel Asaf, está involucrado en la participación de contratos de medicinas y material para el Tren Maya. Lo apodan el Gallo, pieza clave en la red de corrupción que han tejido los hijos del presidente y sus amigos. Y aquí ya dice el reportaje de quién viene, ¿no? Le voy a poner tantito más el audio, poquito, para que usted escuche más o menos lo que dice el periodista y pueda darnos su réplica. Daniel Asaf es el hombre físicamente más cercano al presidente de México. Es su brazo derecho, su asistente personal. Lo acompaña a todos lados, lo ayuda, le lleva los papeles. Daniel Asaf es el hombre al lado del presidente. Bueno, hasta en los aviones es el que se sienta junto a López Obrador. Daniel Asaf es también el engrane del clan, en sintonía con los hijos del presidente. Daniel Asaf, a quien apodan el Gallo, arma reuniones, comidas, encuentros, junta a los íntimos amigos de los hijos del presidente con altos funcionarios del gobierno de su papá para que les den contratos, los atiende personalmente. Si el clan planea algo, Daniel Asaf hace que suceda. Y está metido en contratos de medicinas, de equipo médico, de suministros para el Tren Maya.
Así lo exhiben los audios de Amílcar Olán. Bueno, esta es parte de lo que dijo. Pues ese señor es un calumniador, corrupto. Está difícil que yo le llame periodista. Es un calumniador corrupto que está al servicio de un grupo también de corruptos que se dedicaban a saquear, a robar, y ahora están muy molestos con nosotros. Y cree este señor y los patrocinadores, sus socios, que somos iguales. Se equivoca. Ya varias veces he dicho que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Una de ellas es la riqueza, y más cuando es mala vida, porque el nuevo rico es fantoche y siempre sus alhajas, y sus carros últimos modelos, y sus casas, sus residencias, sus departamentos, como él, pues, ¿para qué vamos a andar? Departamentos en el extranjero. Entonces, siempre le he dicho, a ver, vamos a cambiar lo que tú tienes y tu familia y lo que yo tengo y mi familia. Y no me ha dado respuesta. Y me va, ya lo he dicho, a doler mucho porque le voy a tener que entregar, que dicho sea de paso es de mis hijos, porque yo no tengo nada, nada. Respeto a los que tienen, porque no todo el que tiene es malvado, pero yo nunca me he propuesto hacerme millonario. No me interesa eso. Bueno, López no pasa de ser un fantoche, un hipócrita que finge ser una persona impoluta, una persona honorable, humilde, cuando es uno de los corruptos y nepotistas más grandes que ha tenido este país. Y yo le replicaría que no se pase de lanza, que no se pase de abusivo, porque López es un tipo que ha consecuentado a sus hijos para enriquecerlo. Estos parásitos siempre han vivido pegados a su gobierno, nunca han trabajado. Se sostienen con los contratos a modo que el gobierno de su papi le da a sus prestanombres, a un tal Amílcar Olán y a ese Daniel Assad, entre otros. Y además, López, en lugar de llamar a cuentas a sus corruptos hijos igual que él, lo que hace es desquitarse con López y con quien lo critica de corruptos. Y quiero recordarle a López que hizo un juramento al tomar posesión de su cargo en los términos del artículo 87, de respetar la Constitución, las leyes ordinarias y desempeñar patrióticamente el cargo de presidente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y López está faltando a ese juramento. Él exhibe casi siempre en sus circos una carterita con 200 pesos. Y yo me pregunto, pues ¿qué nos cree tan estúpidos para pensar que un presidente de la República vive con 200 pesos? Pues quiere vernos la cara de pendejos.
porque López tiene 500 elementos del ejército mexicano que rodean todo Palacio Nacional. Está circundado con láminas de acero reforzado, soldadas. Además tiene 300 servidumbres que están en la nómina del gobierno, y por otro lado tiene varios chefs. El más importante es un paisano de él, un joven de 34 años, que es el que le hace todo lo que se le antoja a López. Además, utiliza aviones, helicópteros, también utiliza vehículos blindados, igual que sus corruptos hijos, puras camionetas blindadas, además con escoltas, con personas que los están cuidando día y noche. Por otro lado, tiene instalado en Palacio Nacional una especie de clínica de terapia intensiva para, en caso de que López tenga algún problema de salud, como lo hicieron con José Ramón, que se contagió de COVID, y de ahí le dieron el Resendavir, que es un medicamento que no se daba a los mexicanos, y obtuvo una atención de primera. Pero eso es harina de otro costal. A lo que quiero llegar es que Loret de Mola está amparado por el artículo 6 de la Constitución Federal, en el que se establece que la libertad de expresión no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, y que además se establece el derecho de réplica, lo que López debería de replicarle a Loret con pruebas. Es que sus hijos trabajan, y eso nunca lo va a lograr hacer, porque son unos parásitos y además corruptos, porque su padre es nepotista. Y por otro lado, López tiene mucha cola que le pisen, porque es muy corrupto, es muy sinvergüenza. Y yo lo acuso a López de que está cometiendo el delito de nepotismo consagrado en el artículo 220 del Código Penal. Además, el delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 221 del citado Código Penal. El delito de cohecho tipificado en el artículo 221 del mismo Código Penal, así como el tráfico de influencias, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, y por si fuera poco, el delito de traición a la patria, porque López violó su juramento. Y si bien es cierto que él sí puede ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común en los términos del artículo 108 de la Constitución Federal, Loret de Mola no es funcionario público, que es un requisito sine qua non para que proceda el juicio político. Además, Loret de Mola está ejercitando su profesión en los términos del artículo 5 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a ejercer un trabajo, y nadie puede ser obligado a prestar trabajo personal sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, complementado con el artículo 123, que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil. De manera que López es un incompetente, es un presidente fracasado, no tiene ningún elemento de prueba para demostrar que López es corrupto. Y sin embargo, sí, López tiene fama pública y hay investigaciones, por ejemplo, el libro de Elena Chávez, El Rey del Cash, El Gran Corruptor, el de Pablo Iriart, El Gran Destructor. Hay muchos testimonios que ha sacado Loret, audios sobre todo, especialmente de una Amílcar Olán,
en donde se demuestra el tráfico de influencias. Y López, pues, no tiene ningún argumento legal para poder irse en contra de Loret de Mola. Lo que yo le aconsejo a López es que ponga en cintura a sus corruptos hijos, que si realmente es un presidente honesto, que definitivamente expida una provisión a todos sus funcionarios que no atiendan a sus hijos, para que todo el pueblo de México sepa que López predica con el ejemplo, porque López utiliza la venganza en contra de aquellos que se oponen a su gobierno. Como con Loret no ha podido, pues utiliza el púlpito presidencial para estar martillando a Loret de Mola, pero lo único que hace es cavar su tumba política y su desprestigio, porque es un sinvergüenza de marras y además es un individuo inmoral, es un asesino. Y que me conteste López, ¿por qué razón nunca ha expresado en su circo que es el responsable de la muerte de su hermano José Ramón, de 15 años, al darle un balazo en la cabeza con una pistola calibre 38, propiedad de su padre? Que me conteste López de dónde compró el rancho La Chingada en Tabasco su padre, si era un humilde tendero, honesto, eso sí, 100%, y resulta que dejó un testamento en donde hereda exclusivamente a López el rancho La Chingada. Y el origen de esa propiedad es que López obtuvo chayote de parte de Salinas cuando era presidente, autorizando al licenciado Manuel Camacho Solís, que era jefe del departamento del Distrito Federal, para acocharlo con 9 millones de pesos actuales para que se alojara una avenida muy transitada en la capital junto con sus indios de Tabasco. Entonces López, con ese chayote, se lo da a su padre como prestanombres y finalmente su padre compra el rancho y finalmente lo hereda en un testamento y no se deja ninguna huella de ningún chayote que haya recibido López. Y lo propio hace con el dinero que se está robando de nuestros impuestos para dárselos a sus hijos, a él mismo, al ejército mexicano, porque lo ha convertido en constructores a modo de su desgobierno, violando el artículo 134 de la Constitución Federal, porque no maneja los dineros de la nación de manera honesta, económica, responsable, y además que esas cantidades no están presupuestadas como lo establece el artículo 126 de la misma Constitución Federal. Entonces yo reto a López para que me diga por qué motivo ha dispuesto de dinero de la nación y por qué razón no ha pedido a la Auditoría Superior de la Federación que lo auditen. ¿Por qué? Porque López es un corrupto, es un sinvergüenza, es un baquetón, es un individuo hipócrita y cínico que ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Además que se corte la cola porque es muy corrupto el señor. Y por otro lado, quiero demostrar también que además de que López no tiene ningún argumento para descalificar a nadie, porque él es el que tiene que responder como funcionario de todas las raterías que ha hecho su gobierno y todos los abusos de autoridad. Y quiero demostrar que tampoco tiene calidad moral y que no tiene principios éticos y morales, como fue denunciado por su hermano Arturo de manera espontánea, como réplica al hecho de que López pues dio declaraciones de que él no tenía hermanos. Y Arturo le respondió así: yo ya
no tengo esos hermanos. Él no solamente habla de mí, dice que ya no tiene hermanos. Ya se le olvidó que nosotros lo apoyamos cuando no tenía ni para la gasolina. Andrés es mucho su egoísmo. Y a propósito de lo que dice de nosotros, de los hermanos, nosotros siempre, si ha habido oportunismo, ha sido de parte de él, porque siempre decimos, hermano, sí, pasa tú, ¿verdad? Y nosotros hemos estado ahí todo el tiempo apoyándolo, pasa tú primero. Él se compara con Vicente Guerrero, dice que la patria es primero, pero no, la verdad es que su filosofía es que la filosofía del yo primero, así es Andrés Manuel. Bueno, eso es López, es un sinvergüenza, es un inmoral, es un asesino de su hermano. Y para que López ya no siga exhibiendo su mediocridad, yo le pediría que ya se deje de pendejadas, que se aplique a cumplir con la Constitución, que si ya las dio, de que es un presidente corrupto, que es un presidente que se sirvió del cargo de presidente de la República, pues que ya no tenga como sus contrincantes al pueblo de México, porque López nos ha dado esa categoría para desviar la atención de sus corruptelas. Le quiero recordar a López que hace un año 650 periodistas, escritores, artistas, científicos, incluyendo a Mario Vargas Llosa, le exigieron a López en un escrito que ya no se metiera con el pueblo, que ya no ofendiera al pueblo de México, porque su función es gobernar, no desgobernar. Y López salió con su estupidez, con su imbecilidad, que causaban pena ajena. Y ese argumento es el mismo que está utilizando con Loret. Entonces yo terminaría este comentario diciéndole a López, López, déjate ya de pendejadas, ya te conocemos que eres un corrupto. Gracias.